Eh, Muchas veces yo personalmente me tropecé con muchos hermanos de iglesia que cuando algo es una noticia muy fuerte, piensan que ahí se están cumpliendo la profecía porque sale en la tele. O sea que si no sale en la tele, como que la profecía no se está desarrollando. Hace poco tuve un amigo brasilero que me decía, no pasa nada, no pasa nada, no está pasando nada. O sea, como que quería que el Papa saliera corriendo en chancleta con un hacha más o menos, o sea, ¿qué es lo que pretendía? El detalle es que ningún año, ninguna semana, ningún Papa eh, le pone pausa a lo que la profecía dijo, que es el avance de la influencia católica en el mundo. Hay una cita de la hermana Juay que dice que ya en su época el poder católico estaba teniendo y mucha influencia en los corazones, en los diputados, en los senadores, en los corazones de las personas comunes, en los diputados, en los senadores, en los periodistas. Entonces, de eso se trata. Y en este caso particular, este Papa, el gran detalle que hay que tener en cuenta es que es de ascendencia estadounidense, americana. Entonces, el fuerte de su trabajo es muy llamativo que el periodismo mundial y la gente en general dice, es latino, es latino, es latino. Mentira, no es latino, nunca fue latino y nunca será latino, es norteamericano. Más allá que haya trabajado en Perú 18 años, es norteamericano y su trabajo es desde el poder que tiene el mundo católico en Norteamérica. Eso es todo el punto. Ahora, el Papa anterior, que tocó que fuera argentino, no importa si hubiese sido paraguayo, uruguayo, chileno, la estrategia del catolicismo era mover los corazones de los latinos. Y recuerden que en Estados Unidos el gran drama, entre comillas, que tiene es la presencia de latinoamericanos. ¿Se acuerdan? Bien, no sé si vieron las noticias cuando estuvieron... O sea, ahora el gobierno anterior está echando muchos latinos por falta de documentos. ¿No hubo el éxodo? No, ahora. No, por la vez pasada. Y siempre, claro, siempre está habiendo problemas con los latinos porque los presidentes están llegando, en Estados Unidos, están llegando al poder gracias al voto latino. Es increíble. O sea, candidato a presidente norteamericano que no gana el corazón o el interés de los latinoamericanos pierde. Esa es la influencia dentro de... Estados Unidos, un país protestante, hagamos decirlo en otra palabra, y enganchamos con el tema. Esta Biblia, ¿se acuerdan de la versión moderna? ¿Sí? Y esta Biblia, Reina Valera, 1909, ¿se acuerdan cuál es la diferencia? Si alguien se durmió o no fuimos claros, esta Biblia tiene origen español. Reina fue español, Valera fue español. El problema es que la mejora que necesitara esta Biblia es una mejora de una mirada más protestante y más de países de más fuerza protestante y no tanto de ascendencia católica. No significa que sea un engaño, sino que la influencia católica todavía necesitaba depurarse de esta Biblia, más allá de lo perfecto que fue el esfuerzo. Y esta Biblia está hecho ya mucho más adelante que 1500, esto está hecho originalmente en 1800, imagínense, pasaron más de 300 años, y ya con un mundo protestante muy firme. Esta es una Biblia netamente protestante, con 300 años ya de historia en el mundo, con la recuperación de la fe, de las cosas bíblicas protestantes, o con la mirada protestante, y después se actualizó en 1929. Entonces, por decir así, esta es una Biblia que salió de Norteamérica, si se quiere, Inglaterra, Norteamérica. Y esta Biblia que digamos que tuvo sus pasos pasando por la católica española, ¿no? Por la católica de España. ¿Qué es lo que queremos decir? Estados Unidos, según la profecía, tiene origen protestante, no católico.
Entonces, ¿por qué hay tanta presencia católica hoy en Estados Unidos? Justamente porque el poder y la influencia del catolicismo está siendo extremadamente fuerte en Estados Unidos. No sé si se entiende. Entonces, el mundo protestante en Estados Unidos se alejó de esta Biblia. Literal, de esta Biblia. Y está volviendo, usted tiene la Biblia, ¿cierto? Y el mundo protestante, de vuelta, Estados Unidos, Inglaterra, saliendo de esto, salió de ahí y se fue acá. Esta es la Biblia, y no tenemos que tener vergüenza de decirlo, es la Biblia más corrompida y la Biblia más sucia que hay en el mundo. Si hay una Biblia que ama a Satanás, es esta Biblia. Si nuestros ojos todavía ven algo de santidad en esto, estamos perdidos, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Si... No se me asuste, hermano, porque de eso estamos hablando. De vuelta. El origen de esta... Hermana, voy a ser crudo, no voy a ser exagerado. Voy a ser muy crudo, ¿Vieron que hoy estoy medio honesto? Bueno, medio crudo. Hermana, y no se me asuste, hermano, usted que viene la primera vez tampoco. El origen de esta Biblia, se lo simplifico, hermano, el origen de esta Biblia es de Satanás, no de Dios. Eso ya lo habíamos visto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? El origen de esta Biblia es ultracatólica, ultra ecuménica, ultra antibíblica. A ver, ¿quién es el que más odia a Jesús en este mundo? Satanás. Bueno, esta Biblia es la Biblia que mejor demuestra su odio a Jesús. ¿Se entiende? Esa es. La NBI, no se me asuste, hermano. Esto no tiene nada de santidad, hermano. Si usted tira en el fuego esto, le hace un favor al mundo. Perdón. Perdón, hermana. No estoy hablando de usted. Y yo rompé por la letra. Hermana, espere. No, bueno, no importa si era del hermano. No estoy hablando de usted porque apenas me acuerdo su nombre. Yo soy José, por si acaso, mucho gusto de vuelta. Hermano, no se me asuste. Estas reuniones que estamos teniendo es justamente para hablar de este tema. No es que de paso estamos hablando de esto. Es porque estamos diferenciando la lucha y el odio que el catolicismo tuvo desde el primer día a la Biblia. No sé si se entiende. Sigue teniendo. Y sigue teniendo, exacto. Sí. Si usted se asustó por lo que dije, lo voy a decir en forma más liviana. El origen de esta Biblia es católico. No bíblico, no protestante. ¿Quién es el que hace la Biblia esa? Esta... Yo pensaba que era Reina Valera. No, esta es Nueva Versión Internacional. El dueño, a ver, no sé si le puede servir este ejemplo ya también a nosotros. El dueño de esta edición, correcto, no el que se sentó a traducir, ¿no es cierto?, sino el que promovió, el que puso plata de su bolsillo, el que es el dueño legal de esta Biblia en el mundo, es uno de los hombres más ricos del mundo de la comunicación, que es de apellido Murdoch, Rupert Murdoch, literal así. Ese hombre es un condecorado caballero católico apostólico romano. O sea, es un amigo del papado. Está festejado, condecorado, con medalla de honor del papado. Incluso yo tengo el video, por ahí nos andamos mezclando un poquito, pero tengo el video donde le condecoran al dueño de esta Biblia, le ponen, en Los Ángeles, en Estados Unidos, le ponen la medalla y demás. Pero le iba a decir algo que se me olvidó. Si sirve el ejemplo, entre tanto que podemos dar, el dueño de esta Biblia, que es ese hombre, también es el dueño, o fue por lo menos hasta hace pocos años, el dueño de DirecTV, para que ustedes hagan una idea. Pero también es un gran productor de películas pornográficas. Claro, es productor de películas pornográficas, es dueño de medios de comunicación muy politizados, es dueño de Fox ya no existe más. Sí, pero viste que el Fox que hace película existe,
Y, perdón, sigue existiendo Fox, ¿no? Fox existe, pues del primo de los Bush. El canal Fox, o sea, es de grande medio, es uno de los hombres más ricos del mundo, va por su cuarta, quinta esposa, creo. Es un detalle para tener, un pequeño, gran detalle, son pequeños, grandes detalles para tener en cuenta. Así que no se me asuste, hermana, que... Por ejemplo, sí. Los 10 mandamientos está tal cual. Bueno, ahí es donde hay que, y empezamos, hermano, ahí es donde hay que tener en cuenta. No es que uno en una Biblia va a encontrar los 3 millones de versículos cambiados. Y de eso se trata hoy. Son partes claves cambiadas. De eso se trata. Le doy un ejemplo. Usted nunca va a encontrar una Biblia católica donde en los 10 mandamientos no diga sábado. Todas las Biblias católicas dicen sábado. O sea, en los 10 mandamientos, las mejores Biblias son las católicas. En los 10 mandamientos. ¿Pero está cambiado? No está cambiado. Sí, está cambiado. Por ejemplo, ellos sacaron el artículo de... Eso, hermana, volvemos con lo mismo, porque eso, hermana, no, eso es el catecismo católico, no la Biblia católica. Acá yo tengo como 3 Biblias católicas, no vamos a hablar de eso, pero consígase una Biblia católica, no está cambiada. Las mejores Biblias donde dice sábado son católicas. Mejor. ¿Por qué será que ellos entonces no respetan el sábado? Por lo que usted misma acaba de decir, porque en el mundo católico no está sujeto a la Biblia, el mundo católico está sujeto al catecismo, donde sí está cambiado el sábado. ¿Se entiende el concepto? En los 10 mandamientos del catecismo dice santificar la fiesta. Sí. En los 10 mandamientos. Lo hicieron de 2 1. Exactamente. Hermana, eso es correcto, pero en el catecismo. En las Biblias católicas, todas las Biblias católicas dicen sábado. Entonces, volvemos al punto. Porque diga la Biblia católica, sábado yo me voy a enamorar y voy a aceptar una Biblia católica, no. Porque la voluntad del catolicismo es mezclar verdad con el error siempre. ¿Se entiende? Y el sábado pasado, hermana, le cuento que empezamos con un ejemplo muy particular y hoy vamos a seguir. Así que no se asuste, hermana, y está invitada para el próximo sábado. Lo que estamos viendo es, el sábado pasado empezamos a ver sobre cómo estas Biblias atacan el mensaje adventista. Y puntualmente vimos el sábado pasado sobre el mensaje del primer ángel. Hoy vamos a ver el segundo ángel, ¿no, José? Sí, vamos Una por ahí. pregunta. Sí. ¿Y la Biblia que hizo, que tradujo y imprimió Martín Lutero, qué pasa con eso? ¿Cuál es? Esa ya no se vende más. Entonces, Por la ahí. más similar. Claro, él fue alemán, ¿no es cierto? Así que tradujo la Biblia al alemán. Y obviamente. Idiomas. Exactamente. Y la orientación, si usted quiere, es esta. A ver, todas tienen la misma orientación, así que sería, en español, perdón, sería, a su pregunta, hermana, sería Reina Valera, pero la del año 1900, esta, 1909, y esta, en español, esta dijimos, más allá de su edición anterior, en 1929. Pero hay una cuestión. Esta se consigue siempre y uno puede comprar esta. Esta, por lo menos en Argentina, nadie vende, excepto que uno la consiga usado, como yo conseguí usado. Yo cuando vivía en Buenos Aires le compré a una viejita que vivía en Caballito. Me fui hasta Caballito, compré esta por Mercado Libre. Usado se consigue. Entonces la que sí se puede comprar esta noche, mañana, pasado mañana, es esta Biblia. ¿Vieron que yo mandé al grupo de WhatsApp? Y mandé, ¿saben por qué? Porque está a mitad de precio. Ese precio que yo mandé al WhatsApp, por si acaso, es mitad de precio. Capaz la semana que viene está al doble. Entonces yo siempre que más o menos voy mandando. Y les cuento, había 3 en Mercado Libre de esta, usada, 2 nuevas y una usada, creo. Hoy, o por lo menos ayer, anteayer, cuando yo mandé al grupo, había una sola.
en Argentina por la vía de Mercado Libre. Pero no lo contaste. Sí, mandé al grupo. Pero no que de ese, pues de este sí. No, mandé al grupo, de esta. Mandé las dos. ¿Vieron? Nos ven en el No. grupo. Voy a anular el grupo de WhatsApp esta noche, hermana. Le voy a dejar a usted, no me hermana, en el grupo. Todos los hermanos le voy a sacar porque nadie lee el grupo de WhatsApp. Eso no está en el grupo. Por eso le voy a agregar a usted y le voy a sacar a todos ellos porque nunca leen los mensajes. Biblia clásica 1909. Biblia 1909. Este que sale 6500 es antes. Reina Valera, Santa Biblia. Y después La ya historia del libro. Después le muestro, La Biblia del oso. ¿Ese? No, después le muestro. Mandé como 3 veces, ya me cansé de mandar. No. Capaz se borró, hermano. Exactamente, le vamos a culpar al bombero, hermano. Empezamos, ¿qué himno cantamos? Bueno, vamos a ver. Eliseo, ¿cuál cantamos? Porque nadie me contesta. Nunca os ¿Cómo inváis. que? ¿Hermana? ¿Hermano? 102. ¿100? 102. 102. Ah, está pidiendo. ¿Cantamos con ganas? ¿Pero se escucha o no se escucha? Ese es el problema que tenemos todos los sábados. Ya vamos a comprar un parlantecito. Hola. ¿Lo ponemos en pie? Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, igual cordero perecer. Oh Salvador y Salvador, Cordero Santo de mi Dios, fiel del amor de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue, por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador y Salvador, Cordero Santo de mi Dios, pierde la voz de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador y Salvador, Cordero Santo de mi Dios, pierde la voz de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Amén. ¿Nos ponemos rodillas? Padre Santo que mora ante los cielos, gracias Señor por este hermoso sábado que nos Amén. está regalando, un sábado santo, Padre amado. Gracias Señor porque pudimos venir a estudiar tu palabra para que nos dé entendimiento y sabiduría, para que cada día podamos crecer más y para poder enseñarle a las personas que no te conocen, que podamos compartir, que ellos también, Señor, un día estén contigo en tus caminos, tócanos sus corazones Amén. y que también todas las cosas sean dirigidas por ti, Señor. Amén. Quédate con cada uno de nosotros
que las compare también al hermano José, que tu palabra, la palabra de él sea la tuya, Señor. Bendícelo. Todo esto te lo ruego y te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si prendemos la luz. Apagamos un ratito para ahorrar la lámpara. ¿Se acuerdan por qué vimos Daniel 8:14 el sábado pasado? ¿Por qué lo habíamos visto? ¿Medio tiempo? No. Bueno, O sea, la razón por la cual fuimos a ese versículo. No tanto que todo lo que se dijo, por supuesto, sino por qué elegimos ese Por versículo. la purificación del... Ajá, y por qué no, por qué estaba mal o bien en las Biblias cambiado, ¿se acuerdan? Vamos. no era una cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan? Era una cuestión de tiempo. Para ubicarnos de vuelta en el tema, aprovechando que Carlita había hecho esa consulta, ¿no? Vamos a repasar esto así muy brevemente. Acordémonos que Apocalipsis 14, que es lo que estamos viendo, hablan de la identidad del último pueblo, ¿sí? Sí. Y esa identidad está básicamente en 3 mensajes, ¿sí o no? No me asusten. Claro, el primer ángel. Exactamente, el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. En Apocalipsis, lo que habíamos dicho recién, en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17, hablan acerca de la persecución al último pueblo, ¿sí? Esta persecución naturalmente es a causa de su fidelidad, no va a ser por otra cosa, ¿sí? Siempre que el pueblo de Dios fue perseguido fue por causa de ser fiel. Podemos pensar 1000 ejemplos en la Biblia. El que a ustedes les guste, ya sea del pueblo o de alguien del pueblo. Pensemos, no sé, se me ocurre José en Egipto. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Porque eligió ser fiel, ¿se acuerdan? Sí. Y muchos ejemplos que podemos recordar nosotros. Bien. Y Justo estuve mirando sí. también la de Jacob, Ajá. el hijo de Jacob. Claro, él como todos los personajes bíblicos que tuvieron sus caídas y sus momentos, ¿no es cierto?, de fidelidad, en el momento en que eligieron ser fiel, fueron perseguidos, exactamente. A Jacob también le pasó eso. Bien, decíamos Apocalipsis 3, ¿se acuerdan que en Apocalipsis 3 está el mensaje a la Odisea, que es la última iglesia? ¿Sí? Que muestran, dice, te vomitaré de mi boca, ¿sí? Y eso es a causa de la infidelidad, ¿se entienden? Fíjense, por lo menos yo nunca escuché a nadie hablar de esto y nadie es un genio por leer esto, simplemente es algo muy interesante a no perder de vista, porque a veces uno dice, ¿por qué será que Dios habla en varias partes de lo mismo? Entonces uno dice, bueno, entonces Dios está repitiendo, como para que no nos olvidemos. Es como que uno diga, ¿por qué está Mateo? ¿Por qué está Marco? ¿Por qué está Lucas? ¿Y por qué está Juan? ¿Por qué necesitamos que 4 personas nos cuenten la vida de Jesús? Pero vieron que hay muchas historias repetidas, pero hay cosas que dice Marcos que no está en Mateo, y hay cosas que dice Mateo que no está en Juan, ¿se entiende? Entonces,
cada parte que repite algo es porque simplemente, en realidad, más que repetir, está hablando de lo mismo, pero de otro costado, de otra condición, otra cuestión, ¿se entiende? Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Ayúdenme ustedes. Dios, por sobre todas las cosas, identifica a la última iglesia, a su pueblo. ¿Cuál es la última iglesia del tiempo del fin? La Odisea. Acá yo les voy a agarrar, porque es la iglesia del tiempo del fin. Y le vamos a corregir un poquito al hermano Eduardo también, porque rápido dijo la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. Y es correcto, muy correcto, pero al mismo tiempo no es correcto. Ahora, la séptima iglesia, en Apocalipsis 3, sí está como la Odisea. El problema es que de vuelta tenemos tres identificaciones del mismo pueblo de Dios y de la misma iglesia del tiempo del fin. Entonces decíamos, ¿es esta o esta? Eduardo dijo la Odisea, que está acá, y está bien. Pero ¿qué hacemos con esto y con esto? Y borrarlo. Y lo borramos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Listo. Ahora, pero vamos, simplemente repasando. Hay tres cuestiones, pero no hablan de lo mismo, pero sí hablan de la misma iglesia, que es la iglesia del tiempo del fin. Bueno, y acá yo les quiero agarrar. ¿Cuántas iglesias hay según Apocalipsis? Según las 7 iglesias. ¿Cuántas? Las 7 iglesias. Exactamente, hermano, 7. Y nosotros creemos, como adventistas, que estamos viviendo ¿cuál de las 7? ¿La primera? La última. La última, la séptima. Bien. Y ahí la hermana ya, de vuelta, le vamos a corregir a la hermana también. Dijo séptima iglesia en la Odisea. Y es verdad lo que dice la hermana, pero ¿qué hacemos de vuelta con las otras cuestiones? ¿Se entiende, hermana, lo que vamos? Porque, o sea, no es nada personal, pero estamos muy mal acostumbrados a decir la última iglesia es la Odisea, y parece que lo único que sale en nuestra boca es la Odisea, la Odisea, la Odisea. Y está bien, pero si agarramos Apocalipsis 3, pero está mal si nos olvidamos de los otros dos, ¿se entiende? Al punto que vamos, que no está mal decir que es la Odisea, pero como Dios da 3 descripciones de la última iglesia, ¿qué hacemos si solo nos acordamos de una? Entonces, la iglesia del tiempo del fin, ¿cuál es? Para empezar, no la Odisea porque tenemos las otras identificaciones. Y un solo detalle, esto es para saquen una hoja en blanco, examen. ¿Vieron cuando estudiábamos? Y llegaba un profesor malo y decía, acá tenemos un profesor, saquen una hoja en blanco, hay un examen sorpresa. No, nunca eso, pero siempre. Pues era el profesor bueno entonces. Bien, no era un profesor sorpresa. Familia, ¿por qué decimos que es iglesia del tiempo del fin? No miren para abajo como los alumnos que no quieren contestar, miren para adelante al pizarrón. Porque es la que va a pasar la tribulación. Sí, le podemos decir muchas cosas, pero como algo relacionado con el tiempo, ¿sí? Decimos iglesia del tiempo del fin. ¿Por qué decimos iglesia del tiempo del fin? Porque está fría, ¿será? Porque se Creo está... que vives no. o mueres, ¿no? ¿Perdón? Es el tiempo del fin, creo que vives o mueres, el comienzo y el final, ¿o no? En relación a... El Apocalipsis 3, está hablando de las 7 iglesias. Sabemos que hay 7 iglesias y creemos que estamos viviendo en la última, ¿sí? El tiempo es, si decimos que al 2025 creemos, entendemos que estamos viviendo en la última iglesia, el tema es entonces, considerando el tiempo, ¿por qué decimos en qué tiempo arrancó esta iglesia ese tiempo? Según Sí. siguiendo la cronología de la profecía bíblica, Sí. es la iglesia del tiempo del fin. ¿Por qué? Y por las características. Pero estamos hablando del tiempo. Por el mensaje que dio una iglesia a partir del comienzo del tiempo al fin. Va por ahí la cosa. A ver, porque tiene que ver con Daniel 8:14. A ver, vamos de vuelta, sin alargar el tema. Cuando, este ejemplo, a ver si sirve. Cuando Noé
tuvo que predicar sobre el diluvio en su tiempo, ¿no es cierto? Por el mensaje que tiene que dar. Va por ahí la cosa, exacto. Cuando Noé predicó que venía el diluvio, ¿era correcto? ¿Por qué era correcto en cuanto al tiempo? Esa es la pregunta. Uno puede decir, era correcto porque Dios le dijo, sí, todo bien, correcto. Ahora, ¿por qué era correcto que cuando se construyó todo el arca, ya había que entrar al arca? Porque ya se había acabado, ¿qué cosa? El tiempo. ¿Qué tiempo? Y ahí lo quiero agarrar. El tiempo de ingresar a la... De gracia de Dios. Correcto. ¿Y cuánto tiempo era eso? Y le dio tiempo a... ¿Cuánto tiempo? 7 días más, 7 meses, 7 120. años. No, 7 días ya estuvieron adentro. ¿Usted está recordando los 7 días que se cerró el arca y quedaron adentro y después llovió? Ese es lo que usted está recordando. O sea, que le daba más tiempo para que... No había más tiempo. Ya no había tiempo. No, para el que entró y para el que no entró. Solo que, como usted recuerda, vino 7 días y recién llovió, pero ya nadie más podía entrar al arca. Pero ¿cuánto tiempo hubo para creer el mensaje de Noé? 120 años. ¿Se acuerdan o no? 120 fue con Noé. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿Se acuerdan del versículo? No vamos a ir ahí, por supuesto, que dice: la maldad del hombre y la maldad de este mundo es grande, pero le voy a dar ¿cuántos años? 120. Y ahí está, 120 años, literales. O sea, Dios le dio 120 años con el mensaje de Noé. ¿Se acuerdan que vimos el caso de Nínive? Jonás, ¿no? Sí. Dijo que, ¿cuánto tiempo le dio para arrepentirse a Nínive? 40 3 días. días que tuvo... Ah, 40 días. ¿Se acuerdan? 40, Jonás. ¿40 qué? Días. ¿Sí? El punto es que podemos... otra quizás más difícil, pero deberíamos recordar. ¿Cuántos años le dio Dios a su pueblo para que esté en Egipto? 400 años. 40. En Egipto, no habiendo salido de Egipto. Ah. En Egipto, ¿cuántos años? 400. A Israel, en Egipto, ¿cuántos años lo tuvo? 450 tuvo. Hay un dato en la Biblia que dice 400 y hay otro que dice 420, 450 por ahí. 450. Hay que, tarea para la casa, miren bien y si quieren traer el versículo el sábado que viene. El detalle este de familia, Dios siempre Da un tiempo. da tiempos. Y en ese tiempo, ¿me siguen o no? Y en ese tiempo particular siempre hay un qué. Mensaje. Pero no cualquier mensaje, porque el punto es el siguiente. A ver si me hago entender. El mensaje que tenía que dar Noé, ¿era igual al mensaje que tenía que dar Jonás? No. ¿Por qué? Porque Noé tenía que salvar en ese tiempo a la gente. Y el otro tenía que ir a la ciudad. Jonás tenía que ir a salvar a esa gente que estaba toda corrompida. No era lo mismo, pero ¿en qué sí era lo mismo? En la corrupción de la gente y la violencia. De que había un llamado de Dios a arrepentimiento y un camino para salvación. El camino para salvación en el caso de Noé, ¿cuál era? Entrar al arca, Sí, ¿sí o no? sí. ¿El castigo cuál era? El diluvio, ¿sí o no? Para el castigo para Nínive, ¿cuál era la salvación? Arrepentirse, ¿no es cierto? Y la ciudad no iba a ser destruida, ¿sí o no? El castigo cuál iba a ser, que la ciudad iba a ser destruida, ¿sí? En el caso de Israel, ¿sí? Estuvo esclavo, ¿sí? Y la libertad, el éxodo, ¿se acuerdan? De estar en Egipto dependía de qué. ¿Se acuerdan o no? Quizás esto es lo que menos recordamos. ¿Cuál era la condición para que Israel salga de Egipto? Porque muchas veces recordamos el actuar de Dios en las 10 plagas, pero quizás recordamos poco cuál era la condición que Dios le puso a su pueblo para que tuviera la oportunidad de salir.
de pintarla. Exactamente, va por ahí la cosa, ¿no? Primero que creyendo que Dios sí los iba a sacar del Éxodo, en la última señal el pueblo debería confiar en la sangre del cordero. En la sangre del cordero, bien, ¿sí o no? Como recuerda la hermana, ¿sí? Bien. Entonces había una condición, ¿sí? Entonces, en todos los casos había un mensaje. En todos los casos había un mensaje, pero en cada época, en cada tiempo, ese mensaje, ¿qué cosa? Es distinto. Pero apunta a lo mismo, a que Dios extiende su mano, digamos, y quiere salvar al ser humano. La pregunta es entonces, este tiempo que nos toca vivir a nosotros, ¿será que Dios entonces también, si hay un tiempo, hay un mensaje particular? Sí, 1300 días. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay un mensaje particular? Sí, este. ¿Sí? El mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Hermano, Sí. y en nuestro tiempo sería arrepiéntate, ser bautizado y... No, vamos a ser más exactos, bien preciso, el mensaje es el que da el primero, el segundo y el tercero. A partir de ahí todo lo que venga, pero siempre atado o iniciado de lo que dice el primero, el segundo y el tercero, hermano. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, el mensaje que usted está diciendo también lo dijo Lutero, pero no era el mensaje principal. Para el tiempo del mensaje de Lutero, probablemente con toda seguridad era el mensaje para ese tiempo, ¿se entiende? Pero para nuestro tiempo, si bien es un mensaje que también debe ser dado, no es el principal, ¿se entiende? O no parte de ahí el mensaje. Por eso Dios dejó bien en claro el primero, el segundo y el tercero, y a partir de ahí todo lo derivado de ese mensaje, no sé si se entiende. Porque si uno podría decir el mensaje del jardín del Edén, Dios te ama, amén, y listo, hagamos fiesta y juntémonos todos y ya está. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué la Biblia... a ver, voy a dar un ejemplo si me ayudan y si sirven. Hace poco tiempo yo estuve en la iglesia central acá en Corrientes y también estuve en Entre Ríos y escuché lo mismo. Y si me apuran un poquito, también estuve en otra ciudad fuera del país y también escuché el mismo mensaje y seguro que ustedes también escuchan el mismo sermón. El predicador se para en el púlpito, pone la Biblia en el púlpito y dice lo siguiente, lo habrán escuchado. Si se perdiera la Biblia en todo el mundo, si se perdiera el Antiguo y el Nuevo Testamento, si se quemaran todas las Biblias del mundo y quedara Juan 3:16, ese es el mensaje. Hasta Julio creo que dice eso. ¿Lo escucharon alguna vez o no? Sí, yo lo escuché. ¿Sí? Bueno, les cuento que ese mensaje es falso. Así de simple. Porque el mensaje para este tiempo no es Juan 3:16. ¿Incluye Juan 3:16? Por supuesto que incluye Juan 3:16. Déjenme dar un ejemplo, si es que sirve. Estamos reunidos en esta casa, entramos por un portón y 2 portones, ¿sí? Un portón y una puertita, listo. ¿Qué pasa si yo les digo, nos vamos a seguir juntando acá, pero yo voy a buscar un albañil esta semana porque me va a cerrar ese lado y la puerta con una escalera va a estar por este lado? Así que, hermano, cuando ustedes vengan el sábado que viene, tienen que entrar por ese lado, va a haber el albañil va a hacer una nueva entrada y se entra por ese lado, ¿se entiende? ¿Vamos a estar en el mismo lugar? Sí, pero la entrada va a ser distinta, ¿sí o no? Sí. Pero si yo les quiero decir, si yo les sigo predicando que la entrada es por ahí y no por ahí, usted va a estar ahí de las 4 hasta las 6 y va a decir al hermano nos falló porque resulta que no pudimos entrar. Sí, pero estamos todos reunidos acá. Y nos juntamos el sábado que viene y capaz usted recién se enteró y viene toda enojada y dice, ¿cómo que yo me perdí la reunión del sábado pasado? Y yo le dije, pero usted se olvidó que yo le dije que la entrada era por acá y no por ahí. ¿Qué cambió? ¿El mensaje de que Jesús salva? No. Lo que cambió es la puerta de entrada. ¿Se entiende? Dios siempre tuvo un solo mensaje, que quiere salvarnos. Pero la puerta de entrada, o sea, el mensaje en particular para cada época, siempre es distinto.
¿Vale el ejemplo? No sé si vale el ejemplo. El mensaje de Dios nunca cambia, las condiciones nunca cambian. Dios es el que salva y yo soy el que voy al infierno si no acepto su gracia. Pero de qué manera Dios trabaja para acercarnos a ese mensaje cambian. Y las condiciones de Dios en algunos aspectos también cambian. Porque acá la condición era entrar al arca. Acá la condición para Nínive no era entrar a un arca. Pero el objetivo era el mismo, ¿se entiende? El objetivo de Dios era el mismo, pero no el medio, no la manera. Por eso es lo que dice el hermano. ¿Hay un mensaje de arrepentimiento, salvación y bautismo? De arrepentimiento y de bautismo, claro que sí, pero no es la puerta de entrada. Porque hay 3 mensajes que identifican la iglesia al tiempo del fin. El punto, hermano, era que, ¿cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Esa es mala pregunta y seguimos. Y ahí entonces anotamos Daniel 8:14, que ya lo vimos, y saltamos al versículo de hoy para comparar las Biblias. Serían los 2300. ¿Cuándo? A ver, lo voy a hacer más claro. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Esa era la pregunta que no quería decirlo porque quería simplemente que alguien conteste por qué decimos que somos la iglesia del tiempo del fin. Si decimos tiempo del fin es porque teóricamente identificamos el tiempo del fin, ¿sí o no? 1798. ¿Cuándo es ese tiempo del fin? Ahí el hermano ya dijo, pero le vamos a dar tiempo para que... no le puede escuchar para que venga el juicio. Así yo lo quiero... Estudiamos toda una vez por no repasar Dos una meses. vez otra vez. Pero le pedimos al hermano ahí que nos ayude, que no nos adelante el tiempo. Viste la rentita, el primero noté dice 1844, pero empezó mucho antes, ¿no, hermano? Entonces yo le pregunto de vuelta, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? ¿Por qué decimos que ahí el tiempo del fin? Ya es otra pregunta y ya nos vamos de tema. Pero ¿cuándo empezó? Le vamos a hacer pausa al hermano. No me miren al hermano. Vieron que cuando estábamos en la secundaria le mirábamos todo al que sabía para que él conteste y nos poníamos todo detrás para que conteste el que sabía, ¿sí o no? Entonces la profesora no se enojaba porque acabó la clase, supuestamente la clase contestó bien, sí, pero mentira, era uno solo el que contestó. Bueno, entonces volvemos sin ponernos mal, pero sí para reflexionar de cómo estamos bien parados, ¿no es cierto? El hermano dice 1798. Ahora, todo lo que hay detrás de aceptar esa fecha como una fecha bíblica es otro tema y no sé si yo ya le dije al grupo o no. Si lo dije, lo repito, y si no lo dije, lo digo por primera vez. Y también les pregunto, cuando terminemos dentro de poco este tema de las Biblias, ¿sí? Porque nos vamos a estar todo el año con este tema. Pregunta, ¿les parece que podemos empezar las siguientes reuniones, digamos, no el sábado que viene, sino cuando terminemos este tema de las Biblias, arrancar con este tema de por qué somos adventistas, por qué tenemos estos mensajes y toda la cronología que está implicada con eso? ¿Les gustaría o no? Que ese sea nuestro tema. Para que cada uno tenga su Biblia y ya ahora, ¿cuál Biblia? Ojo, ¿se acuerdan que por qué dijimos que arrancamos con este tema? Porque no tendría sentido que empecemos usando, con el pie izquierdo y empecemos usando una Biblia, ¿qué cosa? Equivocada. ¿Sí o no? El objetivo, ¿alguien se acuerda cuál es el objetivo de estas reuniones? De estas, no la de hoy, sino la de cuando terminemos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan del último tema del temario? Hoy es la última reunión, hermana. Es la primera vez que usted vino y es la última vez porque se olvidan hasta del temario, hermano. Y debe ser el conocimiento. El último tema, después le comparten, hermana, al WhatsApp le van a mandar el temario. El último tema se llama Mi Biblia, mi conciencia, ¿se acuerdan? Porque cada sábado tiene supuestamente un nombre, hermano. Ahí le vamos a compartir, no se preocupen. Usted está perdonada, lo demás no.
El último tema es mi Biblia, mi conciencia. ¿Qué significa? Que esto tiene que servir para una decisión final. ¿Cuál es la decisión final de estas reuniones? Que yo a conciencia, esa es la palabra, a conciencia debo elegir una Biblia razonadamente, o sea, razonadamente por fe y por entendimiento, santificado, como se dice, decir, yo acepto esta Biblia y por qué. Y por qué yo no acepto la otra Biblia y por qué. O sea, y las razones, mejor dicho. ¿Se entiende o no? Ese es el último tema. Ahí se supone que tenemos que llegar. ¿Sí? Ahí el hermano se encuentró, no sé en cuántas cuotas, no importa, y está comprando una Biblia en 4 tomos, la Biblia del Oso. Y bueno, y después nos contará con su testimonio cuando llegue, si quiere traer o no a mostrar acá, el testimonio de por qué él elige o no, o si lo está eligiendo para ponerlo en un estante, no se enoja hermano, ¿sí? O lo está eligiendo para que sea su Biblia de texto, está bien. Ese va a ser nuestro último tema, ¿se entiende? Pero volvemos al punto, identidad y 2 casos, ¿no? El punto es, identificado el pueblo de Dios con un mensaje particular, nuestra decisión es simple, ¿sí o no? De vuelta, el tiempo al fin empezó en 1198, pero la última iglesia, ¿cuándo empezó? Que sería la 7ª iglesia, ¿sí o no? ¿En qué año empezó? ¿Se entiende? El tiempo del fin, lo recordemos o no lo sepamos, empezó en 1798. Ahora hay que justificar eso, porque si usted se encuentra con su vecino y le quiere contar esta fecha y no tiene los fundamentos, entonces difícilmente ese vecino crea que usted realmente cree lo que cree. El tiempo al fin, decimos, empezó en 1798 y hay razones fundamentadas en la Biblia para entender que empezó ahí, pero ¿en qué tiempo empezó la última iglesia? ¿En qué año? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Somos adventistas o somos mormones? Ya estoy dudando. O somos musulmanes, uno de los... o somos católicos, no sé. Hermanos, no me miren así asustados. ¿La iglesia empezó en el 1798? ¿Sí o no? Todos a marzo. Todos a marzo. ¿Cuándo empezó la última iglesia? El 22 de octubre. Hermano, la última iglesia empezamos nosotros. O sea, yo lo que estamos preguntando es qué día nacimos, hermano. Si no sabemos qué día nacimos, es difícil que sepamos la edad que tenemos y perdemos toda nuestra identidad, ¿se entiende? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que nos está pasando, familia. No nos pongamos mal. Yo hago a propósito las preguntas, si ustedes se dan cuenta, no es de malo que queremos hacer acá con Eduardo las preguntas, sino de mirarme un poquito al espejo, lo que decíamos con Carlos, ¿no? Sí, está lindo culparle al católico, al catolicismo, está lindo culparle al cura, está lindo culparle al papa, pero si yo me miro al espejo, ¿qué onda? O sea, ¿qué cuestión, no? Si no sabemos cuándo nacimos, difícilmente sepamos quiénes somos, ¿entiende o no? El punto. Bien. 22 de octubre del 44. Exactamente, hermana Julia, 22. No le digo que pasa aquí al frente porque seguro que me va a decir que no. ¿Vio? Ya la adiviné ya. 22 de octubre. ¿De qué año? 1844. Mire, como patito en fila, todos contestaron 1844. El hermano no, dice. Pero lo que queríamos decir es como que nos flota en la cabeza esa fecha, pero parece ser que no lo estamos... Entendiendo nomás. ¿Cómo? Lo estamos entendiendo nomás. Exactamente, entonces por ahí va la cosa. Entonces el punto es que Dios identifica Dios identifica a su pueblo en el tiempo del fin. Hay una profecía particular, cuando nace esta última iglesia, Dios le da 3 mensajes muy particulares. Primero, para que cada uno lo viva, y segundo, para que uno cruce la vereda y le predique al vecino, al familiar que vive enfrente de nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, o lo que sea, ¿sí o no?
Sí. Y a partir de ahí, evidentemente Dios también advierte, ¿qué pasa si elegimos ser fieles? ¿Fieles a qué? ¿A qué mensaje? Correcto, bien, Carlos. Premio, pero no tengo acá para dártela por el próximo sábado. Fieles a este mensaje, correcto, Carlos. O Dios también nos avisa qué pasa si rechazamos el mensaje y dice te vomitaré, ¿se acuerdan o no? Alguien, y cerramos con esto, te vomitaré. ¿Qué significa que Dios me vomite a mí? Fíjense que dice, claro, dice Dios te vomitaré, no dice que nadie entienda, no es que Dios dice te voy a escupir, no dice eso, ¿sí? Dice te vomitaré de mi boca, ¿dice eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Carlos dice, ¿no? Claro, es el rechazo de Dios. Pero en forma concreta, ¿qué significa? No nos vamos a extender en esto, pero demos un ejemplo, pensemos. ¿Qué significa que Dios me vomite? No me acepta. Sí, correcto. ¿Un ejemplo? ¿Qué sería un ejemplo? No puedo interceder por vos. ¿Cómo? No puedo interceder por vos. Bien, por ahí va la cosa, correcto. Delante del Padre, o sea, No puedo dar mi cara por un exactamente. No puedo hablar porque tengo que vomitarte porque no. Un rechazo. Exactamente. Bien, por ahí va la cosa. Mi Ahora, mérito no te alcanza. ¿cómo? Mi mérito no te alcanza. Exactamente. Me comprometo, esto es deuda, hay una cita bien larga de la hermana Juan, el problema es que no me acuerdo dónde, lo voy a buscar esta semana, donde Carlos justamente explica al detalle el significado de te vomitaré en mi boca. Vos lees eso y querés salir corriendo al puente para tirarte del puente. ¿Por qué? Porque es muy fuerte lo que realmente significa para Dios esta cuestión. Siempre me acuerdo, y va relacionado con todo lo que estamos diciendo, pero siempre me acuerdo de esa cita que les debo para el sábado que viene. Hay una parte quizá muy esencial, muy básico, muy sencillo de entender, pero a la vez muy fuerte, que básicamente, y hay muchos ejemplos bíblicos. Dice esa cita de la hermana White que en el te vomitaré de mi boca incluye el que Dios no escucha nuestras oraciones. Un ejemplo. O sea, yo me voy a... Al no ser admitido. no, ni siquiera eso, ya antes. No es que escucha mi oración y no intercede. Antes, directamente me baja la cortina y no, ni siquiera no te esfuerces porque ni siquiera te voy a escuchar. ¿Se entiende? O sea, Dios, la advertencia de Dios que no va a escuchar nuestras oraciones. No que va a escuchar y no nos va a dar bolillas, sino directamente no te quiere escuchar, te quiero lejos. ¿Es fuerte o no es fuerte? Demasiado. Es demasiado. Ahora, ¿hay muchos ejemplos en la Biblia? Sí, hay. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos donde Dios le dice a Israel eso, que no te voy a escuchar. Dice, multiplicarás tus holocaustos, pero tu palabra no llegará a mis oídos. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento. Bueno, es lo mismo. Bien, entonces, todo esto se resume en un versículo bíblico, familia. ¿Cuál? Todo esto que estamos diciendo, lo entendamos a cabalidad o no, ¿cómo somos capaces de creer que hay una fecha que haya sido dicho por Dios con un mensaje particular? Y ese mensaje es lo que iba a pasar en este año y es el mensaje del primer ángel. ¿Me siguen? Este mensaje es el mensaje del primer ángel, ¿sí o no? Salvando todos los detalles, porque no es el tema es comparar el versículo bíblico, que ya hicimos algo el sábado. Todo se resume, ¿se acuerdan en qué versículo? Daniel 8:14. En el libro de Daniel, versículo 8 capítulo 8, versículo 14. Y ese
mismo hecho está en el mensaje del primer ángel que está en Apocalipsis 14, ¿cuánto? 7. ¿7? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no, familia? O sea, Dios siempre deja un testimonio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Si uno pretende encontrar una verdad de Dios en el Antiguo Testamento y no la encuentra en el Nuevo, tenga por seguro que es una doctrina falsa. Y si uno pretende encontrar una doctrina en el Nuevo Testamento que no esté testificado por el Antiguo Testamento, también tenga por seguridad que es una doctrina falsa. Dios es el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que habló en el Nuevo Testamento, ¿se entiende? Dios no se puede contradecir. Entonces tenemos el testimonio en el Antiguo y en el Nuevo, pero ojo, no es el único versículo en cada lugar, sino que es el principal, ¿se entiende? Bien. Básicamente esta profecía, ¿qué dice? Vamos a resumirlo en un punto nomás. ¿Esta fecha es fecha de qué? De que supuestamente tenía que venir Jesús. Inicialmente se creyó eso, correcto. Pero cuando, hermana, bien, pero cuando se entendió el verdadero significado de la profecía que llega hasta esa fecha, se entendió que el verdadero mensaje era ¿qué cosa? Que él vino, pero fue al santuario. O sea, que salió, sí, pero no vino, sino que fue al santuario. Va por ahí la cosa, hermana, correcto. No al santuario porque ya estaba en el santuario, sino que ya estaba intercediendo, sino que se movió y salió, pero hizo un movimiento y una salida adentro del santuario. ¿Cuántas piezas hay? Bueno, yo les cuento, hay 2 piecitas en el fondo acá. Esto se supone que es el comedor, ¿no es cierto? Si ustedes ven, eso se supone que es el living, pero bueno, se me fundió el sofá. Y allá está la cocina y recién, ¿no es cierto? Y arriba hay otras piecitas. O sea, una pieza, un ambiente, un edificio siempre tiene ¿qué cosa? Habitaciones, lugares, ambientes, ¿sí o no? Sí. Bien. La Biblia es claro que Dios tiene un lugar donde vive y donde intercede por nosotros. Y ese lugar donde vive e intercede por nosotros es su santuario. Y como bien recordaba la hermana, no es que Dios recién ingresa en el santuario, sino que ya estando en el santuario, cambia de lugar. O sea, va de una habitación donde él ya estaba a otra habitación donde él no estaba. Y eso es lo que nosotros recordamos, que estando en el lugar santo, dentro del santuario, no salió del santuario, sino que salió de un ambiente, el lugar santo, y se fue al otro ambiente, que es el lugar santísimo. ¿Cómo sabemos todo eso y qué significado tiene para nuestra salvación? Bueno, todo el significado que le da la Biblia en Levítico, en Génesis y tantos otros textos bíblicos, y especialmente en el Nuevo, el libro de Hebreos. ¿Cuántos leímos Hebreos? Completo. Y no voy a preguntar cuántos años adventistas tenemos, o de cristiano, o de lo que sea. Y hermano, nuestra fe está basada en Hebreos. Si no leímos Hebreos, bueno, a ver, si usted leyó un capítulo de... ¿Cuántos capítulos tiene Hebreos? ¿Alguien recuerda? 13. No voy a personalizar porque se me van a enojar conmigo. Si usted leyó 6 capítulos más de Hebreo, bueno, su fe está al 50%. Mi fe está al 50%. Si usted leyó 13 capítulos, va bien enrumbado, digamos. Si leímos un capítulo de Hebreo, estamos medio flojos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el libro de Hebreo habla de dónde está Jesús y qué está haciendo él como sumo sacerdote, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Si usted es panadero y no sabe de dónde viene la harina, El trigo.
el trigo, ¿de dónde sale la harina? ¿Será que yo le voy a comprar el pan que usted vende? Y medio que voy a dudar, ¿no? Porque usted no sabe ni con qué está trabajando, ¿sí o no? Ese es el ejemplo que para que deje llorar. Eso no va a salir en el video, no se preocupe. Familia, ¿borro nomás? Borro. ¿Qué entendemos que empezó en esta fecha? El juicio investigador, ¿Y eso qué significa, hermano? que Jesús está intercediendo por nosotros a través de los libros de la vida. Va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa, pero en forma sencilla para que todos entendamos. Está intercediendo. Pero Jesús intercedió, siempre Jesús estuvo intercediendo. Hermana, Claro. Jesús siempre estuvo intercediendo. Así que si decimos que Jesús empezó a interceder en este año, estamos queriendo decir que nunca antes intercedió. En realidad Jesús siempre estuvo intercediendo, pero va por ahí la cosa, hermana. Exactamente. La hermana mencionó... ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué empezó? El juicio investigador. Daniel 8:14, ¿sí o no? Sí. La hermana dice, empezó el juicio investigador. En pocas palabras, hermano, ¿qué es? En muy pocas palabras, ¿qué es? No me miren así. El versículo lo dice. La investigación de los... Se investigan los libros de los... No expliquemos el proceso, expliquemos el sentido real completo, en resumen. ¿Sí? El versículo 8:14 lo dice. ¿También? ¿Entendió cómo? Pregunta. Juicio. ¿Qué significa? ¿Que los malos van a ser condenados y los buenos van a ser salvados? ¿Eso significa? Más o menos, pero ¿qué significa? Una pregunta nomás para no hacer largo el punto y vamos a nuestro versículo de hoy, que esto. Juicio. ¿Quién va a ser juzgado? ¿Quiénes van a ser juzgados? ¿Todo el mundo? El pueblo de Dios. Claro, va por ahí la cosa. ¿Va a ser juzgado todo el mundo? ¿Ya empezó el juicio de todo el mundo? ¿Sí o no? Este juicio, familia, según Levítico, ¿sí? Según el libro Levítico, este juicio es solamente el juicio del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es el juicio del mundo, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí. Lo estamos súper simplificando. El juicio del pueblo de Dios, pero no es el juicio del mundo, ¿sí o no? Y es diferente. Y no nos vamos a poner a explicar esto, pero de eso habla Daniel 8:14. El punto es, y acá... el templo será purificado, dice, para... Toda esa simbología, hermana, que ustedes recuerdan, termina en esta realidad, ¿no es cierto? De que todo eso significa que Dios arranca con el juicio del pueblo de Dios, pero que no es el juicio del mundo. Ese es el resumen total, definitivo. Ese es el mensaje del primer ángel, ¿sí o no? Ahora, el punto, dos cositas más. ¿Qué dice ¿se acuerdan que leímos la traducción en lenguaje actual y la Reina Valera? ¿Sí? Daniel 8:14, ¿cuántos días dice?
2300. Dice 2300, ¿sí o no? Sí. 2300, ¿qué cosa? Días, ¿sí o no? tardes. Y la hermana, por si usted... Pues ahora la justo, claro, ¿sabes? La aflojé un ratito ese. Ah, bien. ¿Hablaba mucho? No, Sí, está bien. A partir de la voz sos el aflojador oficial del foco, cada vez que llegue tenés que aflojar. ¿Se acuerdan de esta Biblia o no? De paso, la hermana Julia no estuvo. ¿Alguien que le pueda explicar a la hermana? Mire, tenemos 5 minutos. Alguien que se anime, venga acá adelante. Este sí que no se van a salvar, cualquiera. Que le explique a la hermana Julia la diferencia de esta Biblia con la Reina Valera. Un voluntario. No me contesten. Acá tiene que venir adelante. Carlillo. Carlillo. Pero no, porque si no, a ver, vamos a ver, ¿el hermano allá atrás? ¿No? Carlillo. Y bueno, nos queda otro, la hermana Sosa. Yo siempre estoy pasando, lo que pasa es que... yo pasé, pero Bueno, Entiende, ya que no quiere pasar, mi hermano, no venga más, hermano, porque todos le van a fallar como hoy. O si no, vamos a hacer al revés, venga usted y todo lo demás le voy a cerrar la puerta y no viene hermano. Esta Biblia, no vamos a volver a explicar todo, es traducción en lenguaje actual. Esta es una Biblia hecha por la Sociedad Bíblica Unida, para que la hermana entienda. Esta es una Biblia hecha por la Sociedad Bíblica Unida y por quién más. Por el Vaticano, por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, esta es una Biblia hecha tanto por católicos como por evangélicos. Y hay un problema, dijimos en este versículo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la diferencia? Hermana, le contamos. Bueno, eso sí tiene que saber contestar porque si no, ya sí que estamos muy atrasados. ¿Cuántos años dice esta Biblia? ¿Cuántos días dice esta Biblia en el mismo versículo? 150 días. Le contamos, hermana Julia, que usted lee en la Reina Valera, sí, a su pregunta, en la línea de la Biblia de Lutero, como usted preguntaba, ¿no es cierto? 2300 días dice en este versículo. Sí. ¿Me sigue, hermana? Sí. Dice 2300 días. Más allá del significado, porque estos temas, les recuerdo, hermana, no estamos estudiando interpretación. Estamos estudiando la razón por la cual hay tantas Biblias y todas son diferentes. Y si hay un sentido en todo eso. Y si es un sentido bueno o si es un sentido malo. ¿Se entiende? De eso se tratan estas reuniones. No sé qué le dijeron cuando le invitaron. ¿No? Si le dijeron que había tecito y masita, puede ser que le trajeron por eso nomás. O le dijeron que era reunión así nomás y usted vino. No, me dijeron de que acá se aprende mucho. Le mintieron, hermano. Digo, no, le dijeron la verdad, hermano. Pero el tema de estos grupos... Tenemos que tirar la carnada, hermano. Bueno, usted agarró, hermana, la carnada. El tema es que estamos hablando no de interpretación bíblica, sino estamos hablando básicamente de por qué los textos de las Biblias son distintos y si hay algo malo o hay algo bueno en eso. ¿Usted entiende, hermana, de paso? Sí. Sí, le comento, si uno lee la literatura adventista oficial hoy, la posición de la iglesia hoy es que la gran cantidad de Biblias distintas es algo bueno. Fin. Eso es lo que dice hoy la iglesia. Hay un problema con eso, hermano. Uno lee el conflicto de los siglos y dice otra cosa. Uno lee en el conflicto de los siglos que hubo una época en que hubo un conflicto terrible por la Biblia y la traducción de la Biblia. ¿Se entiende el punto? Sí. Pero eso es una historia que empezó, pero le cuento que es una historia que no terminó. Y ahí sí le damos el lugar al pie a lo que Carla decía, que hay un pueblo atacado. Y ese pueblo es el pueblo de siempre que eligió ser fiel. En esta época nos toca a nosotros. Y está esta Biblia. El punto es que la Biblia testifica que el catolicismo
dice la hermana Juárez, dice la Biblia por supuesto, que es en pocas palabras, ¿no? El catolicismo es la gran apostasía del tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Que es el gran pueblo que dice ser cristiano, pero que en realidad es un pueblo apóstata, un pueblo apartado de la voluntad de Dios totalmente. Ahora, ese pueblo, el pueblo católico, el pueblo apóstata, hizo, y empezó hace muchos años ya, pero este es un ejemplo, no es el único, ni el primero, ni el último. Es un ejemplo, esta Biblia, la que está en nuestras manos, que está hecho con el mundo católico y el mundo evangélico en conjunto. Esta Biblia se llama Traducción al lenguaje actual, fue hecha, hermano, en el 2002 y esto fue fabricado en Brasil, no importa dónde fue fabricado, pues, pudo haber sido fabricado en Buenos Aires, pero es un trabajo conjunto del mundo evangélico, Sociedad Bíblica Unida y el mundo católico. Bien, en Daniel 8:14 esta Biblia, en lugar de decir 2300 días en el texto, dice 1150 días. Entonces la pregunta es, mínimo y básico, ¿describe la misma cantidad de días? Claro que no. Vamos a hacer una pregunta muy básica y muy sencilla también. Si yo agarro esta Biblia y calculo, ¿llego a 1844? Evidentemente sí. ¿Me siguen? Pero si yo tuviera que decir 1150 días y calculo años, días, ¿llegaría a este año? Difícil. Más allá de la interpretación que se le dé a esa cantidad de días. Entonces, tenemos dos Biblias. Pero habíamos descubierto algo, ¿se acuerdan o no? Acá tengo una Biblia católica. No vamos a leer de vuelta. Esta es una Biblia católica, hermano. Solo católica, no es una Biblia católica con evangélicos. Esta Biblia dice también 1150 días. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre esta y esta? Hermanos, ¿por allá se acuerdan o no? El del domingo. No. Estamos hablando de Daniel 8:14. Esta dice 1150 días y esta también dice 1150 días. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre esta, que es del año 1962, y esta es que del año 2002, que pasaron, ¿cuántos años? 60, ¿no? No, 40. 1960, sí, pues pasaron 40 años. Entre esta Biblia y esta que pasó, ¿se acuerdan cuál era la diferencia? No, ahí no va a encontrar nada, hermano. ¿No? Piense. ¿Se acuerdan o no? ¿Se olvidan todo lo que dijimos en el grupo? Hermano, ¿se acuerdan o no? La diferencia era que acá dice 1150 días, pero en las letritas chiquitas de abajo. Y esa Biblia tiene mucho parecido a las versiones evangélicas. Eso habíamos dicho, pero específicamente Daniel 8:14 era que en esta Biblia católica dice, en las letritas chiquitas por la referencia autorizada católica, dice, cuando leemos 2300 días, dice la letrita chiquita acá, hay que entender, dice el católico, 1150. ¿Se entiende? El problema es que en esta Biblia ya no hay que pensar, porque directamente no hay ninguna letrita chiquita, sino que directamente en el texto bíblico dice 1150 días, o sea, ni siquiera ya hay que pensar, porque hay que creer que ahí dice realmente 1150 días. ¿Me siguen? ¿Se entiende o no? Habíamos dicho, cuando terminamos la reunión el sábado pasado, que entonces la voz católica de hace 40 años atrás, hoy 2002, cuando se hizo esta Biblia, se transformó en voz de Dios. ¿Se entiende? De vuelta, la voz católica, la voz papal, la voz católica, en escasos 40 años, ahora ya no es la voz católica, ahora es voz de Dios. Vamos de vuelta. El Papa le está diciendo al mundo, yo soy Dios. Y parece que no nos dimos cuenta nadie. ¿Se entiende o no? Sí. De vuelta.
La profecía indicó, ahí está, la profecía indicó que eso iba a pasar o no. Sí, El punto es que está sucediendo y no nos estamos dando cuenta. Y yo sé que se nos fue de vuelta, Hermano, todo nuestro tiempo, pero vamos al versículo que corresponde como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Puedo? A el mensaje del segundo ángel. ¿Puedo aportar algo, hermano? Dele, hermano. Que me llamó mucho la atención cuando leí el capítulo 24, cuando usted dijo que leamos. Sí. En el comienzo dice, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y pilar central de la fe adventista, era la declaración hasta 2300 tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. Sí. O sea que damos mucho la atención como en ese versículo es atacado con la traducción, la versión que hay ahora, con el catolicismo, eso. A eso queríamos, ¿se acuerdan que de eso es que estamos hablando? Que ¿a quién le interesa Daniel 8:14 en el mundo? ¿A los mormones o a los musulmanes? No, pero contestemos la pregunta. ¿A quién le importa y le interesa Daniel 8:14 en el mundo? ¿A los mormones? No, pero no me cambien la pregunta. ¿A los mormones o a los musulmanes? No me miren así. ¿A quién le interesa? A ninguno. A ninguno de los dos, hermano. Cambiamos la pregunta. ¿A quién le interesa Daniel 8:14? ¿A los católicos o a los testigos de Jehová? ¿A quién le interesa? A ninguno de los dos. Entonces ahí vamos a la pregunta. En el mundo, ¿a quién es el único pueblo que le interesa o le debería interesar, como acaba de leer Carlos, en el conflicto de los siglos? Gracias. ¿A quién le interesa o le debería interesar al único pueblo en el mundo, Daniel 8:14? ¿A quién? A nosotros, correcto, hermano, al pueblo adventista. Y hace más de 40 años, en realidad toda la vida, pero es un ejemplo nomás, el Papa le está diciendo al mundo, Daniel 8:14 es una mentira. Porque Daniel 8:14 no dice 2300 días, sino dice 1150 días. Ahora el problema es que lo diga el mundo católico, está todo bien. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero ¿cuál es el problema con esta Biblia? Y ahí entra sentido el segundo ángel. Que lo diga el mundo católico, lo dijo toda la vida de Daniel 8:14. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que también lo está diciendo el mundo evangélico, el mundo protestante, que no es católico. ¿Se entiende? Eso nos lleva a una cita del conflicto de los siglos para entender el mensaje del segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Si el mensaje del primer ángel es Daniel 8:14, el mensaje del segundo ángel es ¿qué versículo? Apocalipsis. No dónde está, sino cuál podría ser el versículo básico que nos afecta. ¿Se entiende? Pero eso no importa porque podemos dar muchos versículos, pero déjenme leerle una cita del conflicto de los siglos. Y si quieren anotar, ya les digo ya. Ya les digo. Roberto, si me ayudas, esa cita donde dice que la caída de Babilonia está reservada para
más adelante. Y lo tenía acá. Pero, ¿le escucha, hermano? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel de paso? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Eh? Si quieren leerlo. ¿Cómo? Busquen mientras tanto, yo busco y ustedes buscan también. Acá encontré, creo. ¿433? Acá está. No, a ver, pero empieza ahí, sí. Sí. Bien, gracias. ¿Le escucha, hermano? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Acá encontré 4:40 si quieren anotar. Obviamente que arranca desde antes, por supuesto. Les digo, es específicamente, ya le digo, el capítulo 22, exacto. En esta versión es, ¿le anota acá? 4:40, capítulo 22. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? No me asusten. Ha caído Babilonia. ¿Es el primero? El primero es... El primero es la de que ha caído Babilonia. El primero es lo que habíamos dicho recién. Llegó el juicio, ¿sí o no? De forma resumida. Apocalipsis 14:8. ¿Sí? Sí. Si repasamos entonces, resumiendo, el primer ángel dice, llegó el juicio. Y era Apocalipsis 14:7, ¿sí o no? Sí. Y el mensaje del segundo ángel va desde Apocalipsis 14, ¿cuánto? 8. ¿Al? 8. ¿8 nomás? Sí. Bien, 14:8. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Dice, cayó Babilonia, ¿sí o no? Ha caído Babilonia. Pero vamos a hacerlo más correntino, más castellanizado, ¿sí? Cayó Babilonia. Apocalipsis 14:8. ¿Sí? Sí. Déjenme leerles una cita que tiene relación con esto, ¿no? Y es el 389 del conflicto de los siglos, siempre en esta versión, que es el capítulo 19, ¿sí? Por si acaso. Sí, hermano, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo el título? Ahí en su... Capítulo 22. Capítulo 19. Una amonestación rechazada. ¿Sí? Capítulo 19 de esta cita. ¿Les leo? ¿Sí? La 22 era una, ahora y ahora 19. ¿Vale la 19? Y esta, ¿no? 389, capítulo 19. ¿Les leo? ¿Sí? Sí. Dice. ¿Cómo? 389, conflicto de los... ¿Saben por qué aclaramos esto? Porque vieron que todas las versiones son distintas. Por eso. Leo, dice, como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, estamos hablando de Daniel 8:14 y la profecía de las 2300 tardes y mañanas justamente, dice, como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, estamos hablando de la época, los adversarios trataron de prevenir la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. ¿Qué dice? Que el rechazo inicial que tuvo el mensaje adventista allá por 1800 fue que el mundo cristiano evangélico, cristiano protestante de la época, empezó a decir a los adventistas, ¿no? No a los adventistas del séptimo día, sino al movimiento milerita. Les empezó a decir, ustedes mienten porque las profecías no pueden ser entendidas.
Y entonces, la cita dice, de este modo, con ese argumento, los protestantes seguían las huellas de los romanistas. Ahí viene, de ahí tenemos que entender la caída de Babilonia. De vuelta. Dice, de este modo los protestantes seguían las huellas de los romanistas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los romanistas? Los católicos. ¿Por qué con ese argumento el mundo evangélico protestante está igual que el mundo católico? ¿Por qué? Porque le siguen a ellos. O sea, la enseñanza ¿Qué enseñanza? y de que la profecía no. Cancelladas. Va por ahí la cosa. O sea, el mundo católico dice que las profecías no se pueden entender, están selladas. Cuando sale el movimiento a predicar, el movimiento milerita a predicar, el pensamiento evangélico protestante, el pensamiento protestante era, siendo protestantes, pensaban como el católico, diciendo las profecías no se pueden entender, dejen de perder el tiempo con predicar sobre Daniel 8:14. ¿Hasta ahí estamos? Y entonces dice, las iglesias protestantes mientras la iglesia papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podían ser entendidas. O sea, en cuanto a Daniel 8:14, dice Conflicto de los Siglos, página 389. Pregunta, lo que acabamos de leer, ¿el mundo católico y el mundo protestante piensa igual? Sí. ¿O pensaba igual por lo menos? ¿En qué sentido? Estamos preguntando lo mismo. Decide que no se podían entender. Exacto. Entonces, fíjense que el Conflicto de los Siglos se escribió en 1889 y esta Biblia se escribió en el 2002. Pregunta, ¿los evangélicos y los protestantes en conjunto siguen pensando igual en este punto? En que las profecías no pueden ser entendidas, que tiene otro significado, ¿sí o no? O vamos a hacerlo más simple. En cuanto a Daniel 8:14, para 1800, para la época del movimiento milerita, ¿estaban de acuerdo? Según esta cita que leímos, ¿sí o no? Sí. Pregunta, 2002, ¿siguen estando de acuerdo? En este punto. Eso es lo que significa que cayó Babilonia. ¿En qué cosa? Básicamente, pregunta nomás, ¿quién es Babilonia? Roma. ¿Cómo usted sabe, hermana? Así rapidito nomás. ¿Cómo usted está convencida de que Babilonia es Roma? Porque supuestamente ahí mismo en el Apocalipsis está de que ahí en ese lugar se empieza todo lo de los últimos tiempos, en la unión de la bestia con la otra bestia. Exacto, el hermano está diciendo que Apocalipsis deja en claro que cuando habla de Babilonia en realidad está hablando de Roma, ¿no es cierto? Sí. Bien. O sea, del mundo católico, ¿sí o no? Sí. El problema es el siguiente, que esta caída de Babilonia no solamente se refiere al mundo católico. ¿Me siguen? O sea, Porque Babilonia vendría a ser la confusión. No, Carlos, no. No. Apocalipsis no habla de un concepto, habla de una institución. Babilonia no es un concepto, es una iglesia. Y no es lo mismo. Si yo te digo el mal o yo te digo el diablo, ¿es lo mismo? ¿Por qué? Porque mal. Hasta los ateos creen en el mal, pero solamente el cristiano cree que existe Satanás, que es una persona, un ángel caído, ¿sí o no? Entonces, de vuelta, Babilonia en Apocalipsis no habla de un concepto,
habla de una iglesia. ¿Se entiende la diferencia, familia? No es porque lo diga yo, ni lo digamos nosotros, es porque lo dice la Biblia, como bien dijo la hermana. Ahora, este mensaje se dio en 1844, ¿sí o no? Que es el segundo ángel. Cuando el mundo no aceptó este mensaje, tema para otro día, se empezó a predicar que cayó Babilonia. Los hermanos mileritas entendieron, pero se empezó a dar en 1844. El problema, dice la hermana Joay, es que la Iglesia Católica, ¿cuándo se apartó la Iglesia de Roma de la fe? ¿Se entiende? Como dijo la hermana, Roma, ¿no es cierto? Hermano, no sé si explicó, pero si por la palabra no me di cuenta. ¿Por qué cae Babilonia? Porque rechazó el mensaje primero. Sí, Roma. ¿Roma qué es? ¿O qué era? ¿O qué La es? iglesia de Estados Unidos. Iglesia. ¿Roma qué es? No me asusten. ¿Roma qué es? Se nos fue el tiempo. ¿Roma qué es? Y Roma es el lugar donde está el anticristo. Bien, pero entonces, pero específicamente. Babilonia. Está el obispo que se hace pasar. Pregunta, por Dios. ¿podemos comprar un pasaje de avión para ir a Roma, sí o no? Sí. O sea, estamos hablando de Una ciudad. una ciudad, ¿sí o no? Capital. Hoy es la capital de Italia, ¿sí o no? La capital de Argentina es Buenos Aires, la capital de Italia es Roma, como ciudad, pero adentro de Roma no hay otra ciudad chiquita. Dentro de la ciudad de Roma, capital de Italia, hay otro país, ¿se entiende? No otra ciudad, hay un país. Ese país chiquitito, ¿qué país es? ¿El Vaticano? Correcto, hermano. Le vamos a dar un premio a la hermana porque es la única que contestó hoy todo el día. Roma, hoy 2025, es el Vaticano, ¿sí o no? Sí. Bien. O sea, estamos hablando del poder papal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? O si quiere estamos hablando de la iglesia, ahí va Carlos, ¿sí? La iglesia católica. Y tu pregunta era cómo cayó o cuándo cayó, ¿sí o no? ¿Cuándo cayó? ¿Cómo cayó? ¿Por qué cayó? Bueno, no vamos a dar todas las razones, pero básicamente se apartó de Dios, ¿sí o no? Fin. Estamos hablando... A ver, pregunta. Nos pusimos a pensar, y lástima que ya se nos fue el tiempo, pero nos pusimos a pensar que hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Roma. Romano. Romano. Sí, pero ¿quién eran los romanos? Y digamos, el pueblo. No diga el digamos, o sea, vamos a ser precisos, no es digamos, hermana, es exacto. ¿Quiénes son los romanos de la Biblia? Los católicos. Los apóstoles No, que- pues. Porque viene de Roma. Te vamos a quemar en el te vamos a tirar, todos juntos te vamos a tirar en el puente esta tarde, Carlos. ¿Quiénes son los romanos? Los apóstoles eran No, Los ciudadanos por ahí va la cosa. ¿Los ciudadanos de dónde, hermano? de de Roma. Roma. Correcto, no era difícil, exacto, los ciudadanos. Ahora, ¿qué culpa que tenga que hayan nacido en Roma? Nada. ¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido en Argentina? Los romanos eran los ciudadanos de Roma. Pregunta, en Roma, esos hermanos, los de acá, los de la Biblia, ¿se juntaban cada sábado en una iglesia, sí o no? No. ¿Cómo que no? Sí. Sí, pues. Ah, Se iban a escuchar ¿Cómo que no? afuera. Hermana, ¿cómo? ¿se juntaban, iban a la iglesia cada sábado los romanos, sí o no? Sí, iban, pero no, digamos. ¿Cómo que no? ¿No qué? No sé si es la iglesia católica o. No, ahí está, a esto, lo que La tengo en la mano, la iglesia Biblia, estamos hablando de la Biblia, los apóstoles, a quienes le escribían, Pablo, Pedro, los que fueron, a quienes está dirigido, los hermanos romanos, Sí. ¿eran cristianos, sí o no? Sí. ¿O eran musulmanes? Eran cristianos, ¿creían en Cristo? Sí, ¿creían en la ley de Dios? Sí, ¿tenían iglesia? Sí, mientras le dejaban, hasta que se armó la persecución. ¿Se reunían los sábados los romanos? Sí. Sí, eran El hermanos mismo fieles. Jesús iba, ¿Mm? el mismo Jesús iba, No, en Roma no. Jesús jamás estuvo en Roma. ahí donde se reunían los apóstoles. Jamás estuvo en Roma. Estamos hablando de la ciudad de Roma. Ah, claro. ¿Sí? Israel.
la ciudad de Roma estamos hablando, ¿sí? En Italia. Los hermanos fieles, ¿se juntaban los sábados en Roma? Claro que sí. Por eso está Roma en la Biblia. Nuestros hermanos fieles romanos. Pero ¿qué pasó un día? La pregunta de Carlos. ¿Sí o no, Eduardo? ¿Qué pasó un día? En pocas palabras, porque... Exacto. Un día esos hermanos fieles, estos, los mismos de acá. Si usted se quiere preguntar de dónde salió la Iglesia Católica, salió de esta iglesia, de Roma. No de Filadelfia. No de Gálatas. Salió de esa iglesia que son los romanos. De esos ciudadanos romanos que se iban a la iglesia los sábados, un día ¿qué le pasó? A esa iglesia, no a otra iglesia, a esa iglesia. Resumiendo, se nos fue el tiempo, se nos fue el sábado. Resumiendo, un día eligieron ¿qué cosa? Apartarse de Dios, Carlos. Empezaron a guardar el domingo y empezaron a tener sus propias fiestas paganas mezcladas con... Dice demonio y guardia de todo espíritu inmundo y verde. Esas son todas las descripciones ya que hay en Apocalipsis, exacto, de Babilonia. Pero estamos hablando que esa Babilonia es Roma. Que Roma es la misma iglesia que un día supo ser fiel, pero un día ¿qué cosa? Cayó. De su fidelidad se apartó de Dios. Eso es historia. Pero si le vamos a poner día, hora y año, acá el profe Eduardo nos va a ayudar. ¿Cuándo cayó Roma? No estuve. ¿Cuándo cayó Roma? El 476, como No, como iglesia fiel. ¿Cuándo se apartó de Dios? ¿En qué año? Porque eso está en la Biblia, hermano, está en la profecía. ¿En qué año esta iglesia fiel que guardaba el sábado un día se apartó de Dios y cayó de su fe? El 438, el 538. Y si le ponemos un añito más por lo que dice Daniel, 508. en el año 508 y particularmente en el año 538, ¿sí? En ese año cayó Roma. La iglesia. ¿Qué significa? Entonces, ya sabemos que Babilonia es Roma, ¿sí o no? Y quizá podemos cerrar con ¿qué significa que cayó? ¿Qué significa? Que se apartó de Dios. Ponga en pausa esa respuesta, hermana. Pausa. ¿Sí? Pausa. Ha caído. Va por ahí. Eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces, ¿qué significa de caer? Le dijimos a la hermana que ponga pausa en lo que respondió. Hoy, si uno escucha, esto es para pausa, ¿para qué? Yo les cuento esto. Ustedes después me dirán si se lo puede ver o no. Hoy la iglesia, que usted agarra una revista adventista, una escuela sabática, un libro, un pastor, una sociedad de jóvenes, tristemente, ¿me siguen? Usted va a escuchar que le van a explicar, que se va a explicar sobre la caída de Roma. ¿Y qué van a decir sobre la caída de Babilonia? De que esa caída es para el futuro, que todavía no llegó. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque vieron que el hermano, siempre se me olvida el nombre, no sé por qué voy a tener que hacer una lista acá y porque si no me olvido. Andrés, ¿no es cierto? Andrés, el hermano, el capítulo 18 que leyó el hermano Andrés recién, capaz no lo escuchamos, pero habla algo de Babilonia. Hay un punto sobre ese capítulo. Uno sigue leyendo Apocalipsis 18 y habla también de la caída de Babilonia. Esa caída de Apocalipsis 18, que está en el futuro, Apocalipsis 18, ¿sí? Esa caída del futuro de Apocalipsis 18 es la destrucción de Babilonia. ¿Destrucción por parte de quién? De Dios. O sea, es el juicio de Dios sobre el catolicismo. No tengamos vergüenza de decirlo.
O si ustedes quieren, si queremos ser más específicos con lo que estamos viendo, que es lo mismo, el juicio de Dios sobre Roma. Gracias, hermano, exacto. Pero eso es Apocalipsis, acá, si no se entiende, eso es Apocalipsis 18. ¿Me siguen? Eso está en el futuro. La caída de Babilonia, que es la destrucción o el juicio de Dios sobre Roma. El problema es que esta caída de Babilonia no es Apocalipsis 18, es Apocalipsis 14. ¿Se entiende? Y no está esto no está en el futuro. ¿Dónde está? Dijimos en el año 500. Esto está, ¿dónde? El pasado. En el pasado. ¿Se entiende o no? Yo estaba en Morón, en una sociedad de jóvenes, me invitan, generalmente por ahí me daban para que porque yo había iniciado un grupo como este en Morón, en Buenos Aires. Y hubo un día una sociedad de jóvenes, y en esa sociedad de jóvenes pasaron un video adventista, que hoy todavía uno lo encuentra y muchos jóvenes lo escuchan. En ese video que explica la caída de Babilonia, que todo el mundo adventista, o muchos lo han leído, explica esta mentira. Que Apocalipsis 14 y la caída de Babilonia está hablando del juicio de Dios sobre Roma. Falsa. Y nuestros jóvenes hoy están consumiendo, nuestra sociedad de jóvenes hoy están consumiendo esa falsedad. Esta caída de Babilonia está en el pasado, no en el futuro. Y habla del día que estos hermanitos fieles de los romanos, hermana, estos hermanitos fieles de los romanos, un día dijeron, nos cansamos de Dios, queremos guardar el domingo. Así de sencillo. Se siguieron llamando cristianos, pero empezaron a guardar el domingo, empezaron a creer en la Virgen María, empezaron a creer en la inmortalidad del alma, empezaron a creer en los sacerdotes, empezaron a creer en la Pascua, empezaron a creer en qué más ayudan a Navidad. empezaron a creer en Navidad, empezaron a creer en la... Y que la Virgen subió. todo eso. 6 y 5, 1 hora clavada. Digo, 2 horas clavadas. El punto es que había una tarea para la casa, ¿se acuerdan? Que ya no vimos, pero era Lucas 2.14, ¿se acuerdan? Así que nos queda para el próximo sábado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Terminamos. ¿Alguien que pueda decir algo? Porfa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos vamos?